Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de bacteremia por bacilos gram negativos en menos de 10 minutos. La bacteremia por bacilos gram negativos es algo que cada vez es más importante ya que tiene un alto impacto en la morbimortalidad de los pacientes. Puede ser o adquirida en la comunidad, usualmente relacionada con infección de vías urinarias, o nosocomial, siendo esta el principal problema ya que cada vez es más alta la prevalencia de estos patógenos multidrogoresistentes, extremadamente resistentes o pandrogoresistentes, lo cual está suponiendo un reto no solo en el diagnóstico sino en el manejo como tal de esta entidad. La principal bacteria que suele generar esta afección es E. coli, siendo mucho más prevalente en la forma comunitaria junto con la Klebsiella pneumoniae, mientras que en la forma nosocomial pierde algo de importancia y sobre todo en UCI empieza a ganar importancia etiologías como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa. La presentación clínica de la bacteremia suele estar dada principalmente por fiebre, escalofríos, respuesta inflamatoria sistémica y los síntomas relacionados con el foco en el cual se esté generando la bacteremia: neumonía, infección de vías urinarias o cosas por el estilo. En un artículo publicado por el JAMA, en donde se trató de establecer cuáles son los signos y síntomas que más nos deben hacer pensar en endocarditis, se estableció que una temperatura elevada y los escalofríos son aquellos que tienen un likelihood radio más positivos, siendo mayor el de los escalofríos cuando el paciente está temblando como tal que el de la fiebre. Esta es la razón por la cual usualmente cuando un paciente presenta clínica de bacteremia se deben solicitar los hemocultivos de forma inmediata y tratar de que se den en el momento en que el paciente está temblando y está febril. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una mala conducta hacer lo que se conoce como hemocultivos en frío, que es tomar hemocultivos cuando el paciente no está febril. El diagnóstico se realiza cuando se tiene un único aislamiento de algún bacilo gram negativo en sangre. Y lo ideal es hacer una adecuada tipificación del mismo, la cual se puede realizar o mediante el antibiograma clásico o mediante pruebas adicionales como MALDI-TOF o la PCR multiplex, que también se conoce como el FILM-Array o el panel de sepsis. Sin embargo, esta última tecnología, dado su costo, suele estar reservada para pacientes inmunosuprimidos o pacientes que estén en choque séptico. El manejo empírico de esta entidad va a depender de dos factores principalmente. El primero de ellos es si el paciente tiene riesgo o no de pseudomona, y este riesgo de pseudomona debe estar establecido porque el paciente haya tenido un manejo antibiótico previo y sobre todo porque el paciente haya estado hospitalizado recientemente o tenga una infección adquirida en el hospital. Si se tiene una sospecha de pseudomona, el manejo antibiótico empírico debe como mínimo cubrir pseudomona, en donde las terapias de espectro más bajo usualmente van a ser piperacillina tazobactam o cefepime. Y lo otro que debemos considerar es si el paciente tiene factores de riesgo para beta-lactamasas de alto techo, tales como BLE o AMC. Y para esto los principales factores de riesgo que se tienen son el uso de antibióticos en los últimos 3 meses o la hospitalización también en los últimos 3 meses. En cuyo caso, piptazo y cefepime también pueden ser opciones o si no, un carbapenémico. Si por el contrario no se tiene ninguna de las dos consideraciones, no hay riesgo de pseudomona y no hay riesgo de resistencia, no es una locura poner un antibiótico de un espectro menor, tales como ampicilina sulbactam. Eso sí, siempre y cuando el paciente no esté choqueado. Una vez se establece la tipificación del germen, conforme al patrón de resistencia se debe hacer un manejo antibiótico dirigido. Y para esto se debe tener una adecuada interpretación de cuáles son los fenómenos o cuáles son los espectros de beta-lactamasas que tienen estos pacientes. Pero hay algunas pistas o hay algunas reglas que tenemos que tener muy claras. La primera de ellas es que si estamos frente a un BLE, el piptazo no es una adecuada opción cuando el paciente tiene bacteremia, por lo cual tenemos que irnos con carbapenémicos. Por su parte, cuando estamos frente a una AMC, si tienen una muy buena MIC, podríamos considerar el uso del piptazo. Sin embargo, se suelen preferir los carbapenémicos. Y finalmente, si estamos frente a una carbapenemasa, lo ideal sería hacer uso de los nuevos antibióticos que se tienen de combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, tales como meropenem-barbobactam o como ceftazidime-avibactam. Sin embargo, si no se tiene disponibilidad de los mismos, se debe hacer terapia combinada, usualmente con la estrategia del antibiótico suicida, meropenem con algún antibiótico sensible, colistina, fosfomicina o algún aminoglucósido. Adicional al manejo antibiótico, lo ideal es hacer control de la fuente. Si se sabe que el paciente tiene una fuente que se puede intervenir, pues esta se ha de manejar. La duración de la terapia antibiótica de las bacteremias por bacilos gram negativos ha cambiado muchísimo en los últimos años. Anteriormente siempre se hablaba de 14 días e incluso más cuando estábamos frente a patógenos multidrogoresistentes. Sin embargo, cada vez más tenemos evidencia de que se pueden utilizar cursos más cortos de antibiótico, entendiendo estos cursos cortos de antibióticos como 7 a 10 días de manejo antibiótico sin necesidad de tener un hemocultivo de control negativo.
Incluso en la actualidad tenemos artículos que nos demuestran cómo en los pacientes que tienen una adecuada respuesta al manejo antibiótico endovenoso se puede realizar entre el día 5 y 7 un rote hacia la vía oral del manejo antibiótico. Lo que sí o sí debe suceder para llevar a cabo estos cursos cortos de antibiótico es que el paciente tenga resolución de la sintomatología y esté afebril en menos de 48 horas de haber iniciado el manejo antibiótico. Espero que este video de perlas clínicas haya sido de utilidad y les haya gustado. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico, y si quieren seguir aprendiendo con nosotros no olviden dar clic en el video que aparece en sus pantallas.